Orlando, bienvenido. Por favor, agradecido por esta gentil invitación. Hay que felicitarla a Fabi. Sí. Bastante persistente. Persistente. Claro. Llevó su tiempo, ¿verdad? Pero se tenía que concretar para hoy. Saludo aquí a la distinguida. Realmente la conocí a ella cuando ella estaba en Canal 13. A Claudia. A Claudia. Vos no naciste todavía cuando Sí. eso me parece. No me queme, por favor. Bueno, comencemos entonces con un poco de humor. De humor, o sea, parece que tenés 15 años. Mírale, va Bernabé. Claudia, parece que tenés 15 años. Claro. Ay, gracias, pero o sea, Ahí es más o que menos salvé otra vez. más o menos, no Jotita, tanto porque... Para Jotita, un abrazo, un saludo. Para Abrazo. Luana también. Gracias. Para todos los Gusto. compañeros de trabajo tuyos, Salín. Agradecido por invitarme a participar de tu programa tan visto, desde luego, tan respetado y admirado por muchos. Una satisfacción enorme compartir. Después de mucho tiempo, vuelvo a participar en un programa televisivo. Así es que Qué privilegio. ojalá que tengan la capacidad suficiente para poder honrar esta invitación. Gracias, estoy seguro que sobran las capacidades, mi querido senador Orlando. Le digo senador porque es el cargo más representativo, fue ministro también, embajador, concejal. Yo me voy a quedar con esa. Doctor, hablemos un poquito del partido primero. El Partido Colorado, un partido amado por tu persona, yo sé, vos sos un colorado de ley. Quiero saber cuál es la situación que está atravesando nuestro partido desde el oficialismo y también desde la disidencia. ¿Cómo ves este presente del glorioso Partido Colorado? Y el partido, históricamente, desde luego, ya le tiene acostumbrado al país, ya a la ciudadanía, de que es algo muy atípico, muy especial, ¿verdad? Es poder y es también oposición al mismo tiempo. O sea, tiene una fracción importante que hace papel de oficialismo y también otra porción muy importante que hace papel de oposición. Una oposición que debe ser crítica, desde luego, para actuar como corresponde de contralor de lo que hacen los correligionarios. Porque nosotros tenemos que entender de que gobernamos para todos los paraguayos y para todos los extranjeros de bien que habitan el suelo paraguayo. Y se necesita luego una oposición bien equilibrada, fuerte, ¿verdad? Dentro del marco que corresponda, luego del respeto, dignificando esta función tan importante cual es el ejercicio de la política, ¿verdad? Porque decía alguien que la política, más que ciencia, es arte, y el arte de saber gobernar, y el arte de saber hacer oposición, pero una oposición responsable, una oposición que asuma una actitud crítica dentro de lo que corresponda, ¿verdad? No una desmesurada actitud, muchas veces, de la crítica por criticar nada más, porque uno momentáneo o circunstancialmente está en la llanura política, ¿verdad? Normal que eso ocurra dentro de un partido tan grande como el Partido Colorado, en donde el ejercicio de la democracia es tangible, es observable, Claro. se practica permanentemente a través del sufragio, de las elecciones, la participación de la ciudadanía. Y hay un punto muy especial que yo siempre suelo decir. Tenemos un 40% de participación generalmente para cada elecciones y un 60% que se queda en su casa a observar, ¿verdad? Y es preocupante eso, ¿verdad? Porque yo creo de que el país se merece, la patria se merece, de que todos los paraguayos asumamos con seriedad, con responsabilidad y con altruismo ese derecho legítimo que tenemos de saber elegir. No debemos de participar solamente de actos de votaciones, no, el acto de elegir, de haber perdido un poco de tiempo en dos escenarios. Uno, en estudiar a quién le va a elegir, Claro. de acuerdo a su testimonio de vida, su trayectoria, su perfil, su condición de ciudadano paraguayo y de afiliado al partido que fuere. Y finalmente también perder un poco de tiempo de ir hasta el local de votación y dejar un poco esa comodidad del hogar e ir a asumir ese rol que tiene. Porque al quedarse en su casa está posibilitando de que otros estén eligiendo por él. Ese es el tema que tenemos que abordar y hacer un trabajo de concienciación ciudadana
nosotros los actores políticos, ustedes los mismos de prensa, a los efectos de poder hacerle entender al compatriota de que quedarse en la comodidad del hogar a observar el desarrollo de un acto electoral sin la debida participación en saber elegir está perjudicando al país. Porque en la medida que hacemos buenas elecciones al interior de nuestro partido y a nivel nacional, estamos mejorando la calidad de la representación. Mira qué Buena interesante. elección, buena representación. Está totalmente ligado. Quiero hablar alguna vez conversando con usted, doctor, hablábamos de el militante, de las bases coloradas, que no es lo mismo tener buena formación, incluso aprender bien en términos electorales, que ser un colorado que entienda la base. La base colorada está representada hoy. Mira, hay que ser honesto y sincero, ¿verdad? Sabemos que en el Congreso está la representación política genuina, producto de las bases, ¿verdad? Y ahí tropezamos con aquel inconveniente, ¿verdad? De la poca participación, de la participación del voto duro, del voto de estructura, el voto que va acompañado por un operador o puntero que le llaman generalmente, transportado hasta el local de votación, y el 60% que se queda a mirar desde sus casas, ¿verdad? Esa es la representación que tenemos nosotros, tanto en las juntas municipales, juntas departamentales y también en el Congreso Nacional, ¿verdad? Y observamos realmente de que no, hay una calidad genuina en lo que nosotros pretendemos, ¿verdad?, haciendo una crítica constructiva en la calidad de los representantes que tenemos en ambos congresos y en todos los cuerpos legislativos de todo el país. Pero de todas maneras, el culpable no es solamente el voto que va transportado o acompañado de un operador o dirigente o activista del partido o de lo que fuere, sino también es la gran responsabilidad del voto ausente. El 60%. El 60% que creemos, o creo yo, hablo en particular, que es el voto crítico, es el voto que podría hacer una buena elección, que podría tomarse el tiempo suficiente de mirar un poco el perfil de cada candidato, qué testimonio de vida tiene, cuál es su currículum político, cuál es la gestión social que desempeñó en los últimos tiempos. Y el rol. ¿Verdad? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿Verdad? Policiales y penales, cómo fue dentro de su respectiva comunidad. Y esa es la forma. Ahora, la dirigencia política a nivel gubernamental en el ejercicio del poder, desde el momento que desde luego acceden al mismo, desde el presidente de la República, vicepresidente de la República, ¿verdad?, son personas no vinculadas al sector político tradicional, ¿verdad? Estamos hablando de personas que hoy ejercen el poder en el país, ¿verdad?, y que generalmente tiene otra visión totalmente distinta a la que tendría un actor político en el ejercicio de la función política, sea como primer magistrado. Por ejemplo, hacer una buena selección de la clase política que vaya acompañado, ¿verdad?, que vaya acompañado de capacidad para el ejercicio del cargo y también que tenga un testimonio, ¿verdad?, de trayectoria dentro de la política paraguaya, ¿verdad? Eso es importante porque quiero, para que la teleaudiencia, ¿por qué ese tecnócrata tiene que tener una fuerza política ahí en el Ejecutivo? ¿Dónde se produce el problema de gobernabilidad si no fuera así? Por ejemplo, le decía yo a un amigo senador de la Nación, cuando observaba una mesa larga, donde estaban todos los ministros, presidentes de entes, ¿verdad?, en donde creo conocer a la mayoría de los actores políticos del país, le decía, mira, estoy mirando acá justamente un programa, están pasando en vivo, ¿verdad?, desde Buruycharoga, una reunión con el presidente de la República, y estoy observando, prácticamente creo conocerlo a 4, 5, 6, y al resto no los conozco, ¿verdad? Son los tecnócratas que vos le llamás o le llamamos nosotros, ¿verdad?, que son seleccionados, no sé ni por quién, ¿verdad?, pero me están gobernando a mí, como paraguayo y como colorado, en mi nombre. Abrigo la esperanza, desde luego, que haga bien su tarea, que haga bien su trabajo, que todos sus objetivos se puedan desarrollar, pensando en mejorar la calidad de vida de nuestro país, de nuestros compatriotas, y de paso también, desde luego, como estamos en el ejercicio del poder, en nombre de un partido que gobierna para todos los paraguayos, entender de que también tiene sobre sus hombros una carga importante, ¿verdad?, de honrar la función pública
marcando sus actividades, sus acciones dentro del marco de la honestidad, de la eficiencia y de la transparencia que tanto necesita nuestro pueblo, ¿verdad? Nosotros necesitamos en el Paraguay, Salim, funcionarios públicos, servidores públicos, ¿verdad?, que honren la función pública. Y aquel que ocupa circunstancialmente, y los pocos actores políticos que forman parte de este gobierno, desarrollando gestiones en algunos ministerios, lo hagan honrando a la clase política, porque me está también representando a mí. En el día de mañana, la carga sobre el hombro va a ser para todos nosotros cuando tengamos que enfrentar a nuestros tradicionales adversarios circunstanciales, ¿verdad?, para el 2028. Piensen de que con cada gestión, con cada eficiencia, con cada actitud de transparencia y honestidad, está honrando la función pública y aparte a la clase política. A aquellos tecnócratas, ¿verdad?, ¿qué le podés pedir? Más que honre la función pública, la que le ha conferido el presidente de la República. Y lo están haciendo también a mi nombre como Colorado, ¿verdad? Totalmente. Ahí nosotros, su ineficiencia, su ineptitud, afecta. su sinvergüencía o su poca transparencia en la gestión pública afecta hoy y va a seguir afectando mucho más todavía para el futuro. Totalmente. Solemos hablar acá con la mesa, también con don Euclides, de que nosotros humildemente percibimos un déficit comunicacional del gobierno. ¿Qué opina de eso, doctor Fioroto? ¿Hay un problema de comunicación del gobierno? Porque pareciera ser que esta guerra que tiene el gobierno con algunos grupos empresariales grandes de medios de comunicación, se instala que el Paraguay está más o menos a punto de ebullición, según una parte importante. Sin embargo, uno no se entera mucho de las cosas positivas que está logrando el gobierno. Y bueno, yo recuerdo que formé parte del gobierno de Nicanor Duarte Frutos como ministro del Interior. Dentro de mi currículum ahí Claudia obvió 2 cargos también que llegué a tener importantes. Director General de Migraciones, Sí. Okay. también, y miembro del Consejo Ejecutivo de la entidad binacional Yacyretá. Cuando él nos decía a nosotros, cuenten, sepan comunicar todo lo bueno que hacen, ¿verdad? Todo lo bueno. Si no comunican y no saben comunicar, es como si fuera que no hayan hecho nada. Eso decía el presidente. El presidente de la República decía. Nos decía en reunión de ministros, así. Insistía. E insistía, porque realmente yo decía siempre, como fui ministro del Interior, encargado de la seguridad del país, y Claudia, ¿recordás que ¿qué hora entraban ustedes en Canal 13? 5:30. 5:30 de la mañana. Sí. Y estábamos ya en directo con el ministro del Interior, ¿verdad?, sobre toda esa gestión que se llevaba adelante. Porque al ministro del Interior, a partir de las 5 ya se lo observaba en las calles, ¿verdad?, dirigiendo todo el sistema operativo, desde luego trabajando en forma mancomunada con las fuerzas policiales. Quien dictaba la política en materia de seguridad y más todavía en materia de prevención de los delitos era el ministro del Interior. Porque es un cargo tan complejo, tan difícil, como me decía mi madre, me decía en guaraní, se me muy poco tiempo aprender hoy constante ir al ministro, me dijo. Apeago mamá y que tú día en opente, le dijo. Entonces nadie entusiasma guasumo. Ahí él lloraba de alegría, ¿verdad? Una señora humilde que vino allá de Estación Sosa, Moisés Bertoni, ¿verdad? Y decía, ella siente esta chetabuya, ni pende y a garrotazo nos hizo estudiar, ¿verdad? Y nos metió en el mundo de la educación, ¿verdad? Y tratar de superarnos cada día. Quiero comentar nomás así una anécdota rápida. Un honor para ella primero. Sí, lloraba de alegría. ¿Cómo se llamó su madre? Cristina Sánchez. Cristina Yo soy Sánchez. Fioroto Sánchez. Ella viene mira, primer grado superior. Hasta ahí llegó ella. Era mucho más inteligente que todos los hijos juntos. Aranduca. Sí. Aranduca, muy inteligente. La formación era 7 muy buena. kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta en su pueblo para irse a la escuela para terminar primer grado superior. Y mi padre, un humilde trabajador, maestro albañil de obra, que vino en el año 1950 al Paraguay, De Italia. de Italia, Treviso, de la ciudad de él, señoresa, una pequeña ciudad. Él, cuando yo le comento que fui invitado por el presidente de la República a ser ministro del Interior, y dice mi padre, fíjate lo que dice, mezclaba el italiano con el español, decía, ahora ya me puedo morir tranquilo. El figlio de un albañile va a llorar y como ministro del Interior. Vamos. El Qué hijo orgullo, de un qué albañil orgullo. va a jurar como ministro. ¿Cómo se llamaba, don Fioroto? Don Angelo Fioroto. Angelo Fioroto. Angelo Pietro Fioroto,
Comín, un ciudadano honestísimo, Trabajador. honorable, honesto, noble, trabajador. Fíjate vos, toda la vida fue maestro albañil, oficial albañil, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Sacrificado y honesto, y mi madre, ¿verdad? Hicieron juntos una dupla, ¿verdad? Y bueno, y participaron ellos de ¿Cuántos todo son mi ustedes? juramento. Fíjate vos, ese lunes a las 8, primero participaron como directores de migraciones. Después participaron en mi posición de cargo como miembro del Consejo de la entidad binacional Yacyretá. Después como ministro del Interior, ¿verdad? Y después como embajador en la República Argentina, ¿verdad? Y después de senador, mi papá ya casi 90 años, ¿verdad? Se fue despacito así caminando y el pasillo era largo, se va y participa. Y después de un año pasa a la eternidad. Vio todo eso, ¿verdad? Y una satisfacción mía, porque finalmente yo decía siempre a mis colaboradores en el Ministerio del Interior, hagamos la gestión como si fuera el último día. Tan complejo el cargo de ministro del Interior y tan exigente el presidente de la República que sabíamos perfectamente bien de que los días estaban contados. Mira, ahora no es presidente Nicanor. Voy vaya. Y una vez me llamó, creo que a las 4 menos cuarto, 3 y media, 4 menos cuarto. Jamás es la prueba, ¿dónde? Y me dijo, ministro, me dice, ¿dónde está usted? Me dice. 4 menos cuarto. Por ahí era, 3 y media, 4 menos cuarto. ¿Y dónde quiere que yo esté presidente? Le digo. Y me imagino que trabajando. Y sí, señor, le digo. Ya en plena actividad, plena lucha para el combate, a favor de la seguridad del país, presidente. Un ratito, por favor. Deme su línea baja, me dice. ¿Cómo? Deme su número de línea baja, me dice. Y hay un teléfono rojo ahí que venía de la época de don Rigoberto Caballero, que fue ministro del Interior, hijo de Bernardino Caballero. Sí. Y le doy el número, ¿verdad? Y me llama y me dice, había sido usted, ya está en su despacho. Entonces, el paraguayo me dice, "Sewi tú y mi jese". Tuve una ventajita sobre él. Sí. Presidente, le digo. Hatan debe timba. Va en la hereta. Primero, si ayuren de la cargo. De ofrecer secoa. Si ayuse hijo abeguri. Ande, amigo, si yo pude sábado 13, sábado 11 de octubre. Ahora viene eso. El controla otro, ani se controla ti se ve. Es buena mía. El controla otro, ani se controla se ve. Porque yo sabía el sentido de mi responsabilidad. Han de respetar. Y sí, señor, como corresponde, Claro, porque claro. finalmente... Y mira, mi querido Salín, yo creo que esas son satisfacciones que te da la vida, ¿verdad? Total. Y cómo no honrar la función pública, cómo no esmerarte, cómo no hacerlo mejor para un país, ¿no te parece? Sí, ¿verdad? total. Si yo me fui como embajador en la Argentina, le digo a mi señora, ¿se puede comentar anécdotas acá? Claro. Le digo a mi señora, Lo le digo, que más "Mirá, nos gusta". Mira, le digo, vamos a irnos como embajador en la Argentina. Y me dice, perfecto. Y me dice, vamos a comprar únicamente el libro de protocolo y ceremonial, algo así, porque yo nunca entendí esto, y vos mucho menos, le digo, ¿verdad? Y compré el libro, un libraco de protocolo y ceremonial para entender un poco ese mundo diplomático donde yo me iba a meter, ¿verdad? Y me dice, y bueno, entramos a la casa allá, a la residencia, puse ahí al lado de la mesita. Toda la noche vamos a leer una página, le digo, ¿verdad? Para ir entendiendo. Te juro, nunca leímos ni la primera página. Nunca leímos. Ella al poco tiempo ya estaba presidiendo la Asociación de Esposas de Embajadores, acreditado en la República Argentina, y tenía su despacho en el primer piso del Sheraton de Retiro. Sí. Mira, un equipo espectacular. No, y para cuando en 6 meses ya estábamos nosotros ya logrando conseguir con la sociedad civil, con la colectividad organizada paraguaya, ¿verdad? Varias organizaciones importantes, ya logramos más o menos cerca de 250 mil paraguayos indocumentados que vivían en la clandestinidad, en la ilegalidad, en el manoseo y en el atropello a su dignidad de empresarios inescrupulosos que utilizaban la mano de obra paraguaya en negro. Imagínate. Sin los... Quiero preguntarte un poco ahí, aprovechando, y no quiero que se me vaya la municipalidad, pero aprovechando Argentina. Aprovechando Argentina, cuando terminó mi gestión, llegamos a documentar 500.000 paraguayos con un programa que se denominó Patria Grande. ¿Verdad? Un logro muy importante, 500.000. porque yo tuve un hermano en el año 1968, yo tenía 6 años, mi hermano mayor, y recordaba siempre que cuando él se fue a Buenos Aires en tren, ¿verdad? Salió del cuartel, se fue en busca de nuevas oportunidades laborales, ¿verdad? Se fue a trabajar de silletero,
Trabajaba en los edificios pintando, ¿verdad? Y mi hermana se fue a trabajar 2 años después como empleada doméstica. Yo decía siempre, y vivieron casi 20 años indocumentados, ¿verdad? En homenaje a ellos, cuando yo juré como ministro del Interior, ¿cuáles son? Me hacen la conferencia de prensa ahí rápidamente, me viene encima y me dice, fui el único embajador que prestó juramento esa mañana, me dice, bueno, ¿cuáles son plataformas, sugestiones? La regularización migratoria de los miles y miles de paraguayos radicados en la Argentina. Me vino enseguida mi hermana, mi hermano que se fueron, ¿verdad? Y el hermano aquel se va como embajador después de tantos años, ¿verdad? Volviendo para atrás un poquitito nomás de ministro del Interior para que te des cuenta nomás, ¿verdad? El poco tiempo que teníamos era hacer todo en el menor tiempo posible, ¿verdad? Pusimos en funcionamiento el sistema de emergencia policial 911 el 10 de diciembre del año 2003. Fortalecimos la policía montada. Vos ves policía montada en el microcentro. Solo en la cancha. Cuando hay clásicos, claro, generalmente, ¿verdad? Pero eso debería ser diaria, todos los días, en los parques, en las plazas, en el microcentro, ¿verdad? Cerca de las escuelas, los colegios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como en Londres, en Chile, en Santiago, vos ves, ¿verdad? Cómo es persuasivo, claro, causa temor al malandrín. Intimida. Dentro de los mercados, en esa época, entraban, ¿verdad? Teníamos más de 1000 comisiones vecinales encargadas de trabajar en materia de prevención de los delitos. Porque siempre me decía el ministro Stinger de Uruguay, ¿cuántos años tiene usted, ministro? Me dice, caminando por la calle de Montevideo en un congreso, una reunión de ministros del Mercosur. Y me dice, tengo 41. A la pucha, qué joven, yo tengo 73, me dice Stinger. Este es mi tercer periodo como ministro. Trabaje con la sociedad civil, involúcrele en materia de seguridad, pero para prevenir los delitos, claro, que va a ser muy útil y eso va a reducir bastante el índice de la delincuencia. Mira, más de 300 policías dados de baja, implacable con aquellos uniformados que caían en el uso del uniforme cometiendo delitos, ¿verdad? Deshonrando la institución policial. Eso realmente crea un clima de pánico ciudadano, ¿verdad? Crea una incertidumbre, la sensación de inseguridad, ¿verdad? Entonces, es importante muchas veces que desde la cúpula policial, un mensaje para el ministro del Interior, para el comandante de la policía, que actúen, sean implacables, que busque marcar las acciones con el ejemplo para que sirva a los demás. Porque realmente nosotros necesitamos una policía que actúe con transparencia, que ame la institución policial y piense que hay una ciudadanía que depende de su vida prácticamente de él. De eso se trata. Tenemos varias preguntas, se me va a quedar para el final del tema de la concejalía. Quiero que nos cuente su visión de Asunción, pero tenemos preguntas ya del panel. Claudia Melgarejo. Sí, un gusto tenerlo aquí, realmente un referente muy importante dentro del coloradismo. Y me gustaría más que nada hablar un poquitito de cómo ve el coloradismo hoy. ¿Cree que hay lugar para nuevas figuras? Porque estamos hablando de la participación, ¿verdad?, de las personas. ¿Qué pueden hacer? Yo creo que hay una falta de credibilidad. ¿Qué es lo que se tiene que recuperar o qué es lo que tenemos que hacer para que la gente pueda confiar de vuelta en estas estructuras tradicionales como la del Partido Colorado? Bueno, recordás que yo había hablado de un 60% de ausencia en la participación. Pongo un ejemplo, el doctor Hugo Estigarribia, brillante profesional de Derecho, un excelente compatriota, ¿verdad? Él se postula mañana, ¿verdad? Así tipo Gualdino Ramón Lovera en su época, ¿verdad? Va a terminar con unos votos muy pocos, justamente por aquello de que hay una superación en dos aspectos. El voto duro, el voto estructura, el voto transportado, ¿verdad? Ese no es el voto de los Hugo Estigarribia. Y me incluyo inclusive yo, ¿verdad? Y mucha gente que estamos en esa línea en donde abrigamos la esperanza de que más temprano que tarde, ¿verdad?, haya un despertar ciudadano, ¿verdad?, a los efectos de poder desempolvarse poco, salirse de esa tranquilidad, de esa actitud pasiva y no activa de saber ir a cumplir el rol que tiene que tener, ¿verdad?, de saber elegir, ¿verdad? Porque a medida que vaya pasando el tiempo y tenemos esa ausencia del 60% y se afianza el 40%, ¿verdad?, que desde luego no es todo tampoco. Hay un 4, 5, 6% que también van por su propia cuenta, pero es poco el porcentaje. Nosotros necesitamos ir
dándole y otorgándole y haciéndole entender de esa responsabilidad que no está siendo cumplida. Porque nosotros no podemos depender solamente de la infraestructura, de los transportes, del dinero, de los viáticos, de lo semanal, que esto, que aquello y cuánto se paga en el día de las elecciones. En el Paraguay necesitamos nosotros, y ¿cuál es mi cámara? Le digo, allá está, tenemos está tu mi cámara, sí. Le digo, a vos ciudadano, compatriota y correligionarios inclusive, ¿verdad? Te invito a que salgas de tu casa, de la comodidad de tu hogar. Sal, concurra, aunque vaya a formar media hora, una hora de una fila larga. Anda, elegí a los mejores, a los que tienen testimonio de vida, a los que se jugaron por la transparencia, por la eficiencia en el ejercicio de la función pública. Necesitamos de vos que dejes de vivir prácticamente anestesiado, porque no te despertate y pensás de que el país depende de vos para que tengamos una calidad de los representantes en los congresos y del propio presidente de la República para abajo inclusive. Necesitamos mejorar nuestra democracia, mejorar nuestra participación, mejorar la calidad de los electores, entendiendo de que así vamos a llevar adelante el país. Es la única forma, porque en la medida que vaya pasando el tiempo, los buenos se irán alejando. Los buenos, en todos aspectos estamos hablando, se irán alejando de esta actividad política tan noble. A mí me apasiona la política. Por más que yo no esté en la competencia, me muero por competir, ¿verdad? Pero quiero también que aquel sector importante que no participa nos dé su respaldo y elija a varios, ¿verdad? Y no me elijan a mí, pero que le elijan a gente que tiene mayor testimonio, ¿verdad? Que tenga calidad de vida, que sea ejemplo de conductas, ¿verdad? Patriotismo. Que tenga signo de patriotismo, Claro. que haya sido ejemplo para generaciones inclusive, ¿verdad? Me excluyo, pero me muero. Por eso le decía yo, me hablaba de la clase política, me decía un concejal hace unos días, me dice, Sí. mirá, le digo que se vienen las elecciones, concejal hace muchos periodos ya estando ahí, me dice, yo no sé cómo vamos a hacer campaña política, me dice, ¿y por qué? Le digo, ¿y cómo vamos a salir a hacer campaña casa por casa? Me dice. Vale. Y me dice, ¿por qué? Nos van a echar de las casas, me dice. Por lo que ocurrió estos últimos El años. descontento. El descontento social. Y nuestros propios correligionarios no nos van a perdonar. O sea, quiere decir que estamos en las puertas del voto castigo, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Que no alentamos de ninguna manera, pero de todas maneras no podemos estar persuadiéndole de luego de elegir a las personas que han tenido inconductas, ¿verdad? Y finalmente caemos en lo mismo. El partido es finalmente el golpeado. Sí, señor. La última pregunta, doctor Orlando. No quiero que se me vaya. ¿Qué es lo que pasa en la municipalidad de Asunción? ¿Qué tan grave es la situación del paciente? Yo que fui concejal municipal, Sí, recuerdo por eso. que yo era líder de una bancada, de mi propia bancada que tenía un solo miembro, que era yo. Su bancada independiente. 10, la bancada oficialista del Partido Colorado y una bancada independiente, ¿verdad? Es muy complejo la situación ahí, ¿verdad? Fíjate vos de que muchas veces, y caemos siempre en aquello del servidor público, quienes nos pagan el salario, los contribuyentes, ¿verdad? A ellos nos debemos. Fuimos electos por ellos, a ellos nos debemos, ¿verdad? Y ese es el problema del que no se llega a interpretar, entender que nos debemos a ellos. Y volvemos a caer en aquello de que no importa. Total, casi 40% de participantes nomás luego son los que definen, porque acá en Asunción hay que reconocer eso, ¿verdad? Tenemos un padrón, ¿verdad? En donde están incorporados cientos y cientos de compatriotas y correligionarios que no pertenecen a la ciudad de Asunción, pertenecen a asentamientos, ¿verdad?, del departamento central. Están dentro del padrón y son los transportados. O sea, el contribuyente que paga sus impuestos se queda en su casa, porque no me interesa la política, dice. No, debería de interesarle la política en su calidad de contribuyente a los efectos de poder elegir bien para que ese sea digno representante suyo. No, vienen a elegir gente extraña a los asuncenos, contribuyentes, para que en su nombre defina quiénes van a ser las autoridades municipales. Fíjate vos, en nuestra gestión
quisieron implementar el estacionamiento tarifado y controlado, PARSIM, con un contrato leonino del 65% de todo lo recaudado diariamente para la empresa privada y 35% nada más para la municipalidad. Con la concejal Rosana Rolón nos opusimos tenazmente y otros pocos concejales a los efectos de poder bloquear la implementación del mismo. Sabemos de que en Asunción hay que recaudar en materia de estacionamiento. Para el efecto, siempre dijimos, hay 9.000 funcionarios, de los cuales un 10% se puede dedicar exclusivamente al desarrollo y a la gestión en lo que se refiere a estacionamiento tarifado, ¿verdad? Estamos hablando del 35% para el municipio y 65% para el sector privado, cuando que la municipalidad le entrega 9.800 espacios. Entonces, media ciudad le entrega a la empresa privada y se queda con el 35% de la empresa privada, que entra 5 camionetas con grúa, ¿verdad? Y señalización y compañía, que es un 65%. Es un contrato leonino. Nos opusimos, llegamos hasta inclusive al más alto nivel del Poder Judicial a los efectos de poder trancar eso y que sea la municipalidad la encargada. Otro tema también que nos opusimos tenazmente con la concejal Rosana Rolón, con la doctora Rosa Baqueta, Asunción no se vende, y también con la organización sindical Simuca, llegamos a parar que se entregue las recaudaciones a una empresa panameña denunciada en Panamá como una entidad estafadora, ¿verdad?, del propio municipio de Panamá. A ese estábamos a punto de entregar y se le llegó a entregar, solamente fracasó porque no se pudo implementar. Llegamos hasta la Corte Suprema nosotros de Justicia, ¿verdad?, a los efectos de poder parar y trancar eso. O sea, tu propiedad, mi propiedad, la de Claudia y todos los asuncenos iba a estar siendo administrado en todo lo que se refiere a materia de recaudación a una empresa privada panameña. Fíjate, esa se le Entonces, llegamos siempre a lo mismo, mi querido Salín. Cerramos con, quiero que su conclusión de Asunción. Tenemos que doctor, asumir con seriedad la función de carácter político. Nosotros no podemos jugar con los intereses asuncenos. No podemos jugar con los intereses del país. Por eso necesitamos nosotros, desde el presidente de la República para abajo, todos sus ministros, entiendan de que no hay que hartarle a la ciudadanía, ¿verdad? Que la ciudadanía en un momento puede despertarse y puede reaccionar, ¿verdad? No debemos de desvincularnos de una línea correcta y recta, que es la transparencia, la honestidad en toda la gestión pública y por sobre todo la honestidad, ¿verdad? Porque cada uno tenemos nuestra familia, cada uno tenemos un país al cual honrar, ¿verdad? Y yo creo que ese es el gran compromiso. Que le queda todavía un tiempo al gobierno, ¿verdad?, para seguir demostrando y llevando adelante acciones que pueda hacer para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Necesitamos funcionarios públicos honestos, necesitamos transparencia. Y me parece un rol muy importante que cumplen los medios de comunicación de actuar muchas veces ante una oposición poco debilitada, ¿verdad? Actúe también como contralor de la gestión pública del gobierno. Doctor Orlando, mi respeto, mi admiración hacia usted. Gracias, Salín, te agradezco mucho. Luana se mantuvo calladito allá. No dijiste nada de Ruibeño, ¿verdad? Nada de Ruibeño. Todavía no. No se habla de Ruibeño todavía. No, ya ascendió, Está ya fue primera. campeón, claro. Ruibeño campeón. Ruibeño campeón de la intermedia. Querido Claro. Ruibeño, caramba. Vamos todavía. Sí, somos de Ruibeño. Y Claudia, mi respeto a tu señor padre, Salomón Ignacio Melgarejo. Se los haré. Medalla de oro de la Facultad de Economía. Wow. Estamos hablando de clase A. Sí. Sigue enseñando. Y sigue enseñando. Así que mi respeto para tu padre, para toda esta maravillosa audiencia. Muchas gracias por invitarme. A ver, creo que no me excedí mucho. No, estuviste excelente. Gracias, doctor. Yo conozco una anécdota que no podemos compartir, pero en algún momento tenés que compartir de cómo vos aplicaste realmente esa honestidad en los cargos que te tocaron, esa integridad y tu nombre, cómo cuidaste, ¿verdad? Así que, te cuento algo. Mi respeto. Rápido, y terminamos con esto. Me llama el presidente del Partido Colorado, Nicanor Duarte de Fruto, me dice, ¿qué tal para el director general de Migraciones, González Maqui, presidente de la República? Y le digo, muchas gracias, presidente, le digo, muchas gracias. No, ¿cómo que muchas gracias? No. Al director de Migraciones, el último cargo que voy a aceptar yo de González Maqui, después ya no voy a aceptar más ningún cargo. No, presidente, te agradezco, está pues tanto en la pecha. Te digo, faltase, amigo, la presidenta de la República, me dice. Y me dice, eso era el 2001, 2003 era la... Claro. Bueno, y me dice, pero después al día siguiente me llama otra vez y
acepté el cargo, ¿verdad? Y le digo al presidente de la República, a que cenas ahí coimero le. A Pepe se a nacer y a Hendú, Pepe la coima la tema le. No, vos no vas a hacer barbaridades. Dice, tipo de guapo Inés, no vas a caer en esa debilidad, tranquilo. ¿Sabe cuánto tiempo estuve en el cargo? 3 meses. Le dije al presidente del partido en aquella época, le dije, mañana presento mi renuncia. Le dije. Yo solo no puedo contra todo el funcionariado, más todavía con los que están en los puestos de frontera. Le dije. Antes que empiecen a pedir a mi nombre, prefiero retirarme nomás acá. No voy a poder contra todos ellos. Desde ahí yo empecé a decir de que esa es la línea correcta. Me dijo una vez Nicanor, me dijo, ¿de dónde ni nadie portó? Y me dice, hoy por nada le dije. Cuando me ofreció el cargo de ministro, yo quería seguir en Yacyretá y me dice, ¿por qué él tanto se aferraba que yo sea el reemplazante del ministro que iba a ser destituido o cambiado? Y me dice, Dego, ¿dónde timba? Me dice, ¿dónde usted de la plata? Me dice, ¿amba eres bien de peaje? Andego renunciar a la migración y la plata de Haití, pero negociar los 3 meses. A peor te señal pona. Ande ya pota la cuenta bajo la como ministro. Y ahí acepté el cargo. Peño, tú hablando mitad de la honestidad. Allá. Y claro, y aparte de eso, siempre decía, quiero salir de todos los cargos públicos para caminar por las calles, por las plazas, en los supermercados y que nadie me diga nada y que yo no tenga fiscales que me estén investigando por ilícito, por enriquecimiento ilícito. Yo le decía a todos los que manejaban fondos públicos conmigo, le digo, acuérdense, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos se merecen que nosotros al salir de acá salgamos por esa puerta grande por donde vamos a salir. Gracias, don Orlando. Por favor, agradecido soy yo. El doctor Orlando Fioroto Sánchez con nosotros hoy en Buenos Días América.